Buenos días. Desde una perspectiva interdisciplinar, nuestro equipo de investigación GRASE de la Universidad de Lleida analiza la sociedad actual con el objetivo de mejorar el conocimiento y colaborar en su desarrollo. Hemos realizado diferentes proyectos de cooperación, seleccionados desde la Oficina de Desarrollo y Cooperación, ODEC, de la Universidad de Lleida, con países muy diversos, desde Bosnia y Herzegovina, pasando por Senegal, con el Instituto de África Negra y ahora el que presentamos, con Camerún. Camerún tiene una pirámide de población propia de países con altas tasas de natalidad. La población con menos de 30 años llega casi al 70%. A pesar de haber registrado una mejora en los últimos años, el país tiene todavía desafíos importantes en términos de salud, de educación y de nivel de vida. La población camerunesa está dividida casi al 50% en población rural y urbana, aunque es cierto que es mayor la densidad en las grandes zonas urbanas. Destacan como principales ciudades Yaoundé, Douala y Garouna. El análisis del contexto social-cultural nos ha permitido ver que son en general familias extensas, donde conviven padres, hijos, pero también abuelos, tíos, primos y muchas veces lo hacen por motivos de solidaridad. Ya sean familias monógamas o polígamas, la figura de la mujer es importante. Todas las actividades que realizan les dan autoridad y reconocimiento, además de ser transmisoras de los valores tradicionales. Los niños, las niñas acostumbran a trabajar desde pequeños para colaborar en la economía del hogar. Son familias comunicativas que saben aportarse mutuamente alegría a través de cuentos, de bailes, de cantos tradicionales y de tertulias populares. Estas son actividades que sirven para la unión y el arraigo a la tradición. El sistema de enseñanza está regido por dos modelos, el francés y el inglés. El país dispone de una extensa red de centros educativos para los 5 niveles, desde preescolar hasta la universidad. El analfabetismo afecta al 30% de las personas mayores de 15 años, con importante desigualdad de género en el acceso a la educación. Esta tasa es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Y en el norte de Camerún, el absentismo escolar es muy alto. En general, las escuelas privadas disponen de más recursos materiales y de personal docente y administrativo que las públicas. En la etapa de primaria suelen tener alrededor de 50 alumnos por clase. En las escuelas públicas tienen peores infraestructuras, menos recursos materiales y suelen llegar al centenar de niños por clases. Es difícil atender a tal cantidad de alumnos y por ello la enseñanza es teórica. El maestro dicta la lección y el alumno copia o resuelve problemas en la pizarra. Por tanto, un aprendizaje tradicional memorístico. Hay escasez de profesorado y a menudo alumnos recién graduados en la secundaria ya empiezan a trabajar como profesores auxiliares en primaria. Los maestros tienen sueldos bajos, miedo a la frustración social y hay poca cooperación entre profesionales. Por contra, destacan su vocación, la paciencia, la curiosidad y el empeño por atender mejor la diversidad, así como por mejorar la relación familia-escuela. Las familias respetan y confían en los docentes y suelen acudir a las tutorías académicas, pero falta compromiso con las asociaciones de familias cuya labor se limita a gestionar ayuda económica o la mediación de conflictos. El reto es entablar relaciones fluidas basadas en la confianza mutua para lograr una comunicación efectiva familia, escuela, entorno. En los últimos años se han diseñado modelos de enseñanza de las lenguas nacionales con el fin de que los alumnos puedan hablar y escribir en su lengua materna, al tiempo que conocer la cultura de su grupo étnico. Cabe destacar la iniciativa de la Escuela Normal Yaoundé 1, que forma a los futuros profesores en el aprendizaje de las 5 lenguas nacionales más populares: el ewondo, el bassa, el douala, el gomala y el fufulde. El uso de estas lenguas en el aula ayuda a cambiar la percepción negativa del alumno, ya que a menudo han interiorizado un sentimiento de vergüenza hacia sus idiomas, teniendo consecuencias negativas en el aprendizaje y la identidad. En cuanto a la diversidad cultural, el profesorado reconoce que es difícil atenderla. Apenas se recibe formación específica en gestión y atención para trabajar la diversidad cultural y a menudo son los alumnos los responsables. Solucionan entre ellos sus problemas. En esas situaciones, los alumnos realizan un papel de agente mediador natural o informal, al participar en los procesos de forma voluntaria y espontánea. Por otro lado, valoramos positivamente las acciones de algunas escuelas de primaria y secundaria para trabajar la diversidad con todo el alumnado,
como la organización de las semanas interculturales, que suelen consistir en fiestas o talleres donde están presentes elementos de los distintos grupos étnicos presentes en la escuela, por ejemplo, arte, tradiciones, cuentos, vestidos o comidas. Son iniciativas bien valoradas, ya que favorecen el conocimiento mutuo y la participación de las familias, aunque sea solo en estos momentos puntuales del curso escolar. También la jornada del bilingüismo, en la que el alumnado de habla francesa tiene la obligación de expresarse todo el día en inglés y los de habla inglesa en francés. En relación a la diversidad de género, en Camerún no existen políticas explícitas relacionadas con esta perspectiva, estando el patriarcado especialmente latente en su sociedad y siendo aceptado por la mayoría de la población. Las diferencias regionales, las realidades distintas entre las zonas urbanas y rurales, el nivel socioeconómico de las familias, las creencias culturales, la falta de una verdadera política educativa que promueva la igualdad y erradique las violencias de género en contextos escolares son, entre otros, los factores que contribuyen a que la brecha entre estudiantes de ambos géneros se mantenga, acrecentándose en las etapas de educación secundaria y superior. Por lo tanto, a pesar de los esfuerzos que vemos en la política educativa para involucrar e integrar a las mujeres en las universidades estatales en Camerún, la proporción de estas en redes formales y órganos de toma de decisión sigue siendo muy residual. Está claro que frente a esa realidad se necesita un cambio. Cabe planificar estrategias específicas a favor de la igualdad de género, asegurarse de su puesta en práctica y hacer un seguimiento para facilitar y favorecer su inclusión socioeducativa y profesional. A modo de conclusiones y perspectiva, a Camerún se le conoce como África en miniatura por su variedad étnica, cultural, geográfica y lingüística. La diversidad cultural es notable. Hay alrededor de 200 grupos étnicos, destacando los bantús y semibantúes. Se hablan alrededor de unas 230 lenguas autóctonas, además del francés e inglés, que son las oficiales. Siendo recurrente decir y afirmar que Camerún es como un África en miniatura, no se comprende porque la realidad de su sistema educativo tiende a revelarlo todo lo contrario. Todavía hay poca visibilidad en los contenidos educativos de referencias a la realidad lingüística y cultural del país. Y al acabar su formación, el alumno tiene más conocimiento sobre la cultura de fuera que el de la suya propia. Lo percibe como un sistema occidental, que no tiene rasgos camerunenses ni está impregnado de su propia cultura. Si Camerún quiere formar parte de los países emergentes africanos, ha de invertir sobre su capital humano a través de la formación integral de los estudiantes en competencia intercultural y también tener en cuenta la perspectiva de género. Debe promover y emprender iniciativas de mejorar el sistema educativo y universitario del país. Y para lograr este desafío es necesario invertir más fondos en la educación, pues la inversión económica acaba determinando fundamentalmente la calidad de los estudios, independientemente de la formación de los profesores. Además, debe dotar a las universidades con infraestructuras que respondan a los mismos criterios que las que se observan en otras universidades europeas. Mejorar la conexión digital y llenar las bibliotecas de libros físicos y electrónicos para que los estudiantes puedan tener acceso a la información necesaria para su formación y su trabajo de investigación. En referencia a la escuela de primaria y también a la secundaria de Camerún, son asignaturas pendientes, no solo la formación continua de los docentes, sino también la definición y la traducción práctica de la atención a la diversidad, así como la detección de recursos para trabajar con todo el alumnado la rica pluralidad lingüística y cultural. También el mejorar los canales de comunicación y participación de las familias y contratar mediadores para gestionar conflictos de carácter tribal que, como explicaban los participantes del estudio, dificultan la buena convivencia en las aulas.